escucha? ¿Algunos no me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha, pero como muy bajo. Bueno, capaz me estaba con el mal auricular entonces. Vale, ¿no? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, Ahí está. doctora. ¿Ahí está mejor? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces el taller del día de hoy que se llama ficha periodontal, ¿sí? Pero antes que nada me encantaría rever contenidos del taller anterior, ¿sí? Vamos a ponerle onda al taller, ¿sí? Y acá es el momento en el que yo quiero que ustedes hablen, ¿sí? Yo los voy a ir guiando, pero quiero que ustedes hablen de lo que les quedó del taller anterior. Les ayudo. El taller anterior hablamos de diagnóstico clínico, ¿sí? Dijimos que un diagnóstico es poner un nombre y un apellido a la enfermedad para poder realizar un plan de tratamiento de acuerdo, ¿sí? Bueno, cuéntenme qué más recuerdan del taller anterior, por favor. Que con el diagnóstico se podía detectar el tipo, la gravedad y algo más en la enfermedad periodontal. Sí, ¿qué más? No tengan miedo. ¿Cómo identificar cuando hay una enfermedad periodontal? ¿Cómo? No, ¿Cómo identificar cuando hay una enfermedad periodontal? exacto. Como ¿Qué por más? ejemplo la inflamación de encía, el cambio de color, Bien. ¿Cuáles eran los si 5? tiene papila o no la tiene. Exacto. ¿Cuáles eran los 5 ítems que teníamos que tener en cuenta y siempre de observar en la encía para ver si hay alguna modificación o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, el cambio de coloración. La forma, Si el hay movilidad contorno, en alguna la pieza textura, el dentaria. tamaño y el color. La asociación de la papila. Ajá. Exacta presencia, ausencia de papila, sí, muy bien. Y Teníamos, ¿se incisión acuerdan? gingival también. Exacto. Bueno, ahí tenemos la posición, ahí iría la posición de la encía, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos olvidamos también de una inspección clínica? Que ¿por qué estaba dada la inspección clínica? ¿Se acuerdan? Por la sonda periodontal. Bien. Tiene un diámetro de 3 milímetros. Un parámetro de 3, más o menos, para decir que Sí, estábamos en perdón. salud, exacto. Después teníamos el examen radiográfico, ¿sí? ¿Qué técnica utilizábamos en el examen radiográfico? La de paralelo. Muy bien. Esta mordida. La Bywin, sí, pero la que se primoriza en periodoncia es la de el paralelo. ¿Por qué usábamos la del paralelo? ¿Recuerdan eso? Sería isomorfismo. Exacto, muy bien. Recuerden que las radiografías tienen limitaciones, ¿sí? Que tiene que haber por lo menos un porcentaje de cuánto de pérdida ósea para que se manifieste radiográficamente. ¿Recuerdan eso? De 40 a 50%. 40% más o menos. 40%, sí, muy bien, exacto. Aparte hay algo más que no me acuerdo si le voy a ir tirando tips de cosas que me van surgiendo, que el diagnóstico radiográfico no nos puede llegar a determinar si estamos en presencia de actividad o no de enfermedad periodontal, ¿sí? Ese es un tip que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, y después teníamos la historia clínica. ¿Qué datos eran relevantes en la historia clínica? Cuéntenme. Los antecedentes. Bien, muy bien. ¿Qué antecedentes teníamos que tener en cuenta? Por ejemplo, que tenga diabetes. Muy bien. La edad del diabetes. paciente también. La edad, sí. ¿Por qué la edad, por ejemplo? Porque, por ejemplo, en la adolescencia era más prevalente gingivitis. Bueno, este es periodontitis, perdón. Pero, por un ejemplo, gingivitis, porque por el tema hormonal y demás. Y también en embarazadas. Las mujeres por la menopausia. También, exacto. Aparte, las mujeres por ahí tenemos un poquito más de prevalencia a padecer algunas enfermedades o alteraciones que los hombres. Muy bien. ¿Y la diabetes? ¿Por qué hinchamos tanto con el tema o hacemos tanto hincapié con la diabetes, por ejemplo? Por la cicatrización.
por la cicatrización, Exacto, que sería tenía trastornos en la cicatrización debido a la alteración del colágeno. muy bien, exacto, perfecto. Muy feliz. ¿Qué más? También si el paciente presentaba bruxismo, por ejemplo. Sí, que son hábitos parafuncionales, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Más que nada los factores locales, como por ejemplo las Perfecto. caries proximal, el cálculo, prótesis mal adaptada, el apiñamiento, que son factores que te desarrollan gingivitis. Son factores, no sé si desarrollan, pero van a incidir en que esto se agrave, ¿sí? Que son factores que tenemos que tener en cuenta para ver si son factores que los podemos modificar. Porque si no, si hacemos una buena técnica de raspaje alisado, pero no modificamos esos factores, acuérdense que nuestra enfermedad va a quedar ahí, no se va a modificar, ¿sí? ¿Me entienden eso? Por ahí si no explico algo claro, me preguntan, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Los tipos de encía, ¿Los qué? nos enseñaron los tipos de encía, lo que recuerdo. Los biotipos periodontales. Claro, las zonas topográficas también. Las zonas de encía. Gráfica, muy bien, Encía libre, perfecto. encía adherida. No, buenísimo. Cuéntenme por dónde estaba, cómo estaba delimitada la encía, o las zonas de la encía. Marginal, Adherida, Marginal, adherida, adherida. A su vez, ambas están divididas por un surco, el surco marginal, la encía adherida de la mucosa está dividida por el surco mucogingival y cada una de ellas presenta distintos tipos de características en un estado fisiológico que eso nos va a determinar luego clínicamente alguna alteración patológica que pueda estar atravesando en ese momento la encía. Muy bien, es muy importante que sepan identificar lo sano, digamos, como para identificar cuando haya alguna alteración de la, entre comillas, normalidad. La palabra normalidad lo vamos a manejar siempre entre comillas, ¿sí? Porque es un término muy amplio, ¿sí? Entonces, vamos a decir en salud, ¿les parece? Nos manejamos con ese término. Bueno, ¿algo más que quieran agregar de la vez pasada? Los factores de retención de biofilm. Factores de retención de biofilm. ¿Como cuáles? Y eran resto radicular, restauraciones mal adaptadas, ortodoncia, cálculo. Claro, ahí teníamos los Apiñamiento. factores locales. Exacto. Bien. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado pendiente del taller pasado que quieran consultar, chicos? ¿Todo clarito de la vez pasada? Doctora, ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ¿algo más que quieran agregar de la vez pasada? Doctora, yo le quiero consultar. Sí. El diagnóstico por imagen, digamos, o sea, las radiografías, ¿se hace solo a las piezas dentarias que presentan periodontitis o se hace una seriada, digamos, de toda la cavidad? No. Por ello, por ahí se puede prestar a una confusión porque el año pasado, cuando tuvimos tiempo reducido para hacer los prácticos, lo que hacíamos era que los chicos solamente hagan la seriada del sector que iban a trabajar. Pero en un paciente con diagnóstico presuntivo o con diagnóstico de periodontitis, la seriada debe ser de la cavidad bucal completa, ¿sí? Estaría bueno hacerles un taller, creo que no sé si ya lo dieron a esto en cuarto, que se les divide por grupos, que son 14 subgrupos, que deben hacer un total de toda la cavidad bucal. Pero eso solamente en caso de que tengan diagnóstico de una periodontitis. Si estamos frente a una gingivitis, no hacemos seriada radiográfica. Ah, ok, ¿Sí? bueno. Gracias. No, de nada, esa era tu duda. Sí, esa era mi duda. Buenísimo. También se les suele
debería pedir las radiografías de Bindwin o aleta mordida, para que puedan ver los sectores interproximales, el estado de las crestas óseas. Sería bueno implementar también eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, Sí, decime. cuando colocamos la sonda periodontal, ¿es sobre el eje del diente? ¿Y por qué cara se empieza? Bueno, cuando vos ingresás con la sonda periodontal, tenés que ingresar en 0 grados o paralelo al eje de la pieza dentaria. Lo ideal es que tengas como un circuito, digamos, que empieces, dijimos para ponernos todos de acuerdo con los docentes, para que a ustedes también les quede como un protocolo, empezar por distal de la pieza dentaria 18 por vestibular. Voy distal del 18, central, siempre hablando de vestibular, central del 18, inicial del 18 y después voy hacia palatino, ¿sí? Y ahí tomo todos los registros de la misma pieza dentaria. Después voy al 17, hago lo mismo. Distal, central, mesial, palatino. 16, y así, hasta que completo todo el arco dentario superior. Terminé toda la línea del 1, voy al 2, 3 y 4. Esa sería la mejor forma de trabajar de una forma ordenada. Porque si voy a una pieza dentaria, después voy a otra, como que no tengo un buen protocolo de trabajo. Pero acuérdense de entrar paralela. 6 anotaciones por pieza. Gracias, doctora. Sería 6 anotaciones por pieza, tanto vestibular como palatino lingual. Sí. Sí. Bien. Pero en palatino se les pide una sola. En palatino Por se les eso, pide una medida. por vestibular, En entonces realidad, distal. chicos, les doy un tip. En realidad, hay que actualizar el periodontograma de la facultad, pero en realidad, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es de esas 5 mediciones, no 4, porque estamos hablando de vestibular, son 3 y en palatino 1, ¿sí? ¿Cuál es la profundidad mayor? ¿Sí? Esa es la que deberían de tener en cuenta, ¿sí? Pero sí, tomamos 4, 3 en vestibular y 1 en palatino, ¿sí? ¿Resolví su duda o les empeoré la duda? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, ¿Alguna otra duda del taller pasado, chicos? ¿No? Doctora, como había leído que el ciclo menstrual también altera, si la paciente es femenina, siempre tenemos que preguntarle cuando estamos haciendo la historia clínica respecto a su ciclo menstrual o no hace falta. Sí, sería ideal porque a veces el día de mañana les pueden caer en el consultorio. Hay unas pacientes que la manifiesta que hay ciertos días del mes, digamos, que presenta ciertas alteraciones, como por ejemplo, como mayor sensibilidad o mayor hemorragia, sangrado en ciertos sectores, y es como para que ustedes lo orienten que al estar en ciertos días del ciclo menstrual, acuérdense que el ciclo menstrual es del día 1 al 28, no es solamente los días que ella está en ese periodo, donde se presentan los distintos tipos de alteraciones hormonales, los picos hormonales. Entonces sería bueno. Capaz me fui de tema, pero sí, esa es la duda. Y también preguntar si consumen anticonceptivos, chicos. Repetir, profe. ¿Qué quieren que repita todo? Que sería bueno que sí, que le pregunten a la paciente, porque la paciente puede manifestar que hay ciertos días del mes en que ella nota que presenta mayor prevalencia al sangrado o mayor sensibilidad, y es por los distintos tipos de alteraciones hormonales que la mujer presenta, porque el ciclo hormonal o el ciclo menstrual no es los 5 o 3 días que padece la menstruación, sino es del día 1 al 28, donde hay distintos tipos de niveles de hormonales, ¿sí? Por eso es muy importante ver el tema hormonal, cómo nos afecta a las mujeres. Acá me están tirando un tips, que dice que el ciclo tiene fases de aumento de progesterona relacionado al aumento de la inflamación, que era lo que le estaba diciendo, ¿sí?
¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien entonces? ¿Empezamos? Bueno, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Voy a tomar el silencio como que quieren empezar, pero si en algún momento me quieren parar, me avisan, ¿sí? Bueno, acá es más de lo mismo lo que estábamos recordando, sí, pero me gustó mucho escucharlos hablar porque si por ahí yo les tiro el machete, como que es más fácil a que ustedes hagan memoria. Acá lo que hablábamos de la inspección clínica, del examen radiográfico y los datos recargados en la anamnesis, ¿sí? Acá las distintas topografías o sectores de la encía, teníamos la encía libre con las características, la encía insertada, ¿sí? Nuevamente, hablando de la encía insertada, acuérdense de la longitud o grosor del diámetro que presenta, que en las zonas de incisivos inferiores es de 3,3 a 3,9 y en las zonas de incisivos superiores de 3,5 a 4,5, ¿sí? Esto es más que nada rever lo del power anterior. La papila interdental, y acuérdense también que teníamos, que esto no me dijeron, ¿sí? Que teníamos un periodonto de protección y un periodonto de inserción. No se olviden de eso, son conocimientos muy previos, pero que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, acá quiero que alguien me hable un poquito de este dibujito. ¿Se acuerdan de este famoso dibujito que puso la doctora la vez pasada entre una periodontitis y una gingivitis? ¿Me quiere alguien describir las diferencias entre una periodontitis y una gingivitis? En la Y se puede gingivitis observar la se puede bolsa. observar la dislocación, o sea, la falsa bolsa que se inicia con el proceso de la gingivitis, y en la periodontitis lo que ya hay es una pérdida ósea. Ajá, hay una presencia de bolsa verdadera, exacto. Bien. ¿Qué más? Pérdida ósea, sino también También hay cálculos la encía, no sé. En En la gingivitis hay una inflamación, puede presentar edema. Y en la periodontitis hay una pérdida de inserción y óseo. Claro, en la periodontitis lo que Extensión de la tenemos es encía. en la Sí, periodontitis lo que tenemos es una afectación de las estructuras de soporte dental, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Los escucho? Y en la periodontitis no necesariamente puede presentar una inflamación. O sea, no puede presentar característica, pero hay una recesión de la encía, digamos. Y eso Claro, es un y indicador presenta como un manifiesto de periodontitis. una pérdida de inserción de la pieza dentaria. El que se manifieste o no también, no me acuerdo si se les dijo en la clase pasada, los cambios de coloraciones también va a depender del tipo de respuesta inflamatoria que se pueda producir, porque hay una respuesta inflamatoria que es edematosa y una respuesta inflamatoria que es fibrótica, ¿sí? Que por lo general la fibrótica lo van a ver en los pacientes fumadores crónicos. ¿Sí? ¿Profe, puede repetir eso? Que se manifieste o no en los cambios notorios a nivel de la encía, o sea, cambio de coloración e inflamación, va a depender de la respuesta del mismo tejido ante los estímulos. Tenemos una respuesta inflamatoria que es edematosa, ¿sí? Y una respuesta inflamatoria que es fibrótica, ¿sí? Que la fibrótica se da por lo general, van a ver, ya habrán visto cuando cursaron cuarto, en los pacientes fumadores, ¿sí? Que por ejemplo no sangra por lo general o no presenta esa coloración de rojo subido, ¿sí? Sino más es por el tema del tema del colágeno, cómo se presentan esos pacientes, ¿sí? Las fibras colágenas. Bueno, lo sigo escuchando, ¿qué más? Profe, en años anteriores también nos habían dicho que la gingivitis, por ejemplo, es reversible, pero que la periodontitis no. Claro, la periodontitis, el paciente gingival puede ser dado de alta realmente, pero el paciente periodontal con periodontitis pasa una fase de mantenimiento, ¿sí? El paciente periodontal constantemente va a pasar una fase de mantenimiento y dependiendo de la gravedad del caso lo vamos a recitar cada 3 meses, cada 6, cada 8, dependiendo, eso vamos a ver, dependiendo de nuestro diagnóstico, ¿sí? Pero el paciente periodontal siempre queda en una fase de mantenimiento.
No es que termina en mi última reevaluación y el paciente es dado de alta. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? No, no es una comparación, pero creo que es una aportación que se puede ver las bacterias en la bolsa periodontal y esas bacterias, las más características de la periodontitis, la Tenderella forsythensis y la Porphyromonas gingivalis. ¿Puede ser? Buenísimo. Por ahí lo que estás queriendo llegar a decir es que la presencia en la periodontitis podemos tener presencia de bacterias anaerobias. ¿A eso es lo que querés llegar? Sí, a lo que quería aportar es que lo que había leído, que la Porphyromonas gingivalis y la Tenderella son los más característicos de la enfermedad periodontal. Eso, Exacto. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eso es muy bueno el dato que dijiste, porque más adelante cuando hagamos lo que es profundidad de sondaje y nivel de inserción, se les va a decir desde qué numerito vamos a marcar en un color específico, justamente para identificar la presencia de bacterias aerobias o anaerobias, ¿sí? Otra diferencia, profe, es la movilidad dentaria que vamos a observar en los pacientes con periodontitis. Exacto, sí, tenemos distintas clasificaciones de movilidad que en la gingivitis no se da. ¿Por qué? Porque la gingivitis es solamente a nivel de la encía, ¿sí? Es decir, el periodonto de protección, ¿sí? En cambio, ya en la periodontitis estamos hablando del periodonto de inserción. Por eso insistimos tanto en eso de que aprendan por qué estaba compuesto cada uno. ¿Algo más, chicos? La periodontitis también, doctora, había ausencia de las papilas interdentarias también en muchos casos, ¿verdad? Claro, el principio, creo que eso es un tips que quiero que aprendan a ver, que vamos a insistir y sobreinsistir. La enfermedad periodontal inicia en el espacio interdental, es decir, en la papila interdental, ¿sí? Ahí es donde van a ver el primer cambio, ¿sí? Tanto en la gingivitis como en la periodontitis. Pero justamente lo que les va a diferenciar una gingivitis de una periodontitis es la pérdida de la presencia de la papila dentaria, ¿sí? Porque ahí ya se van a empezar a afectar los tejidos soportes y va a haber una pérdida ósea. Y un tip que siempre tengan en cuenta, donde no hay hueso no va a haber encía, ¿sí? Entonces, sí, es lo primero que tienen que aprender a identificar. Sí, la doctora había dicho que se ve como un hueco oscuro entre los dientes. Sí, como una zona ¿verdad? oscura. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿algo más por agregar, chicos? ¿O alguna duda más? Específicamente, ¿en qué casos sí estaría indicado hacer una fertilización, por ejemplo, y en qué casos no? Y en la fertilización está parte de la terapia básica, ¿sí? ¿En qué casos? En casos en los que vos quieras temporalmente reducir esa movilidad y dar la posibilidad, también, sí, acá me están diciendo para raspar, reducir la movilidad y dar la posibilidad de que el tejido vuelva, por un fenómeno que se llama Stripping-Attach, vuelva a tener sujeción en el alveolo, ¿sí? Y también en casos donde hay mucha movilidad y no se puede hacer una buena técnica de raspaje y alisado porque les da mucho temor a ustedes raspar y alisar sobre una pieza dentaria que tiene movilidad porque tienen miedo a que se les salga la pieza dentaria del alveolo también en esos casos. Pero sí, es uno de los pasos de la terapia básica. Pero ¿en qué grado, digamos? Yo el año pasado tuve un paciente que tenía una resolución ósea bastante significativa. Y yo le quería ferulizar ese diente porque era un incisivo central inferior, era el 51, no el 41, ¿verdad? Y no me dejaron, digamos, pero no se quiso hacer la extracción. Bien, la verdad que ahora no me acuerdo cuántos grados de movilidad y de reabsorción tenía. Bien. El paciente, o sea, ¿qué les va a llevar a ustedes? Este un dato que
que me queda del doctor Caramelo que me comentaron una vez, ¿en qué caso el paciente se merece realmente un tratamiento periodontal o no? En realidad todos se merecen, pero, por ejemplo, implementar todo esto, estas fases de la terapia básica, en que el paciente primero sea colaborador, ¿sí? Si el paciente no está motivado y no es colaborador, hagamos lo que lo hagamos. Poner una ferulización, en vez de mejorar, va a ser un factor más que nos va a retener más placa, a retener más cálculo, ¿sí? Aparte, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de uno de los alumnos del año pasado que justamente era el sector anterior-inferior, no sé si habrá sido tu caso, pero por ejemplo el paciente necesitaba prótesis porque no tenía los sectores posteriores, es decir, no tenía los topes posteriores. Y si el paciente no se hace una prótesis, es decir, no se le hace a mediano plazo esa prótesis y no contiene topes posteriores, va a ser en vano hacer la ferulización porque en vez de mejorar el pronóstico, de mejorar el tratamiento, vamos a agravar más, ¿sí? Hay que ver cómo era el caso de tu paciente, pero sí, inclusive entre una movilidad grado 3 y grado 2 se puede. Todo depende de la motivación y la colaboración del paciente y de qué factores. No, y era bastante grande porque él comiendo un choclo se aflojó esa pieza dentaria y bueno, es fumador hace 42 años, pero mejoró bastante, digamos, desde que yo lo atendí hasta ahora porque sí, es mi tío y seguimos teniendo contacto, digamos, lo sigo controlando. Pero quería ferulizar. Él no quería perder esa pieza dentaria como es anterior-inferior, es estético, digamos, y como es una pieza dentaria era imposible hacer una prótesis removible. Entonces no se quiso sacar y sí, así. ¿Y tiene bastante movilidad. ¿Cómo? ¿Tiene topes posteriores, es decir, tiene presencia de molares? Tiene todos, sí, sí. No. Bien. Y no, habría que rever el caso realmente, pero si realmente... Sí, él va a volver este año a la clínica, sí, sí. Ajá. Y ahí podría volver a consultar, digamos. ¿Grado 2 o grado 3? ¿No te acordás? La verdad que no recuerdo, pero me tiro más a que era de grado 3. Tengo en la mente la radiografía, digamos, y era la reabsorción de hueso era impresionante. Era bastante... ¿A nivel de inserción te acordás más o menos? No. Quizás sí, entonces quizás sí estaba indicada la extracción, hay que ver, ¿sí? Pero igual llévalo este año a la facu y lo vamos a volver a ver. Sí, va a volver a ir este año, ya lo volví a citar, digamos. Sí. Acá me están queriendo tirar un tips. Decime, Vivi. Me preguntan en soporte óseo en qué condiciones estaba. La verdad que tendría que volver a ver la historia clínica porque no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero llevarlo este año y lo vamos a volver a ver, ¿sí? Bueno. Pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta. El principal es ver si tu paciente es colaborador, porque si el paciente no es colaborador, todo lo que hagamos va a ser peor, ¿sí? Bastante bien anduvo desde que lo atendí hasta ahora, porque como es mi pariente, digamos, lo sigo controlando. Entonces, anduvo el peso de que sos la pariente. Bien. Claro. Sí, no, pero llevarlo nuevamente lo vamos a ver, ¿sí? Hay que evaluar muchos factores, ya te digo. Por ejemplo, habían casos de chicos que tenían sus pacientes que eran geniales para hacer ferulizaciones, pero por ejemplo el paciente no quería saber nada de la ferulización porque se le explicaba que al tener una ferulización iba a tener que reforzar aún más la higiene, emplear cepillos interdentales. Por ejemplo, algunos tenían que recurrir a la facultad en caso contrario que no tengan para pagar en particular, hacerse una prótesis. Algunos tenían bruxismo, eso sí no se les puede hacer en la facultad una placa medio relajante y se les explicaba. Entonces, son todas esas cosas que tenemos que ver y que el paciente acepte para arriesgarnos realmente a hacerlo una ferulización, ¿sí? Porque si nos mandamos solamente a hacer la ferulización y el paciente no nos colabora o no está en condiciones o no va a hacerse lo que le falta, por ahí lo único que vamos a hacer va a ser empeorar el pronóstico del paciente, el pronóstico y el tratamiento, ¿sí? Pero llevarlo y lo vamos a ver, ¿sí?
Bueno, listo, doctora, gracias. ¿seguimos, chicos? Nada de nada. Bueno, empezamos y cualquier duda me van parando, ¿sí? Este concepto sí les voy a leer y quiero que tomen nota, ¿sí? De igual manera se les va a dar el Power, se les va a dejar esto en PDF, pero es muy importante, sí, esto. ¿Qué es el espacio biológico? ¿Escucharon alguna vez sobre el espacio biológico anteriormente o no? Doctora, en microbiología. Exacto. Bueno, vamos a revivir nuevamente sobre el espacio biológico. El espacio biológico, y lo voy a leer porque quiero que les quede tal cual como está la definición, se denomina a la unión dentogingival, que ha sido descrita como una unidad funcional compuesta por el tejido conectivo de inserción de la encía y el epitelio de unión, ¿sí? Acá yo les puse un dibujito súper interactivo, ¿sí? Donde ven que de acá a acá donde dice A, está delimitado el surco gingival, ¿sí? El surco gingival tiene una medida aproximada de 0.69 milímetros, ¿sí? El B está delimitado por el epitelio de unión, ¿sí? Ojo, el epitelio de unión es una estructura que tenemos que tener muy en cuenta para la hora de la formación de la bolsa periodontal verdadera, ¿sí? El epitelio de unión tiene una medida aproximada de 0.97 milímetros, ¿sí? Y por último, el C es el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo mide aproximadamente 1.07 milímetros. En total tenemos una medida aproximada de 3 milímetros, ¿sí? Eso sería en salud, ¿sí? Acuérdense, el espacio biológico entonces va a estar formado por el surco gingival, el epitelio de unión y las fibras del tejido conectivo, ¿sí? ¿Estamos con eso? Eso grábenselo, tomen apunte. ¿Tomaron apunte de eso? Pregunta de parcial, de final, de taller, de todo. Bueno. ¿Por qué decime? Sí, que de ahí dice el espacio biológico que sería BC, sería epitelio de unión y tejido conectivo. El 3 milímetros que sumamos el surco gingival. No, no, porque ahí no les da, ahí les da 2 milímetros. Eso está mal graficado ahí. Es la suma de los tres en conjunto. Del surco gingival, del epitelio de unión y las fibras del tejido conectivo. Eso está mal acá, recién lo acabo de ver. Que D estaba formado por B y C, que sería el epitelio de unión y el tejido conectivo. Está formado por los tres, ¿sí? Reveemos, surco gingival, epitelio de unión y tejido conectivo. Anoten esas medidas, chicos, y eso de que D está formado por B y C, no, lo anulamos porque es una suma de los tres, que nos da una medida aproximada en caras libres de 3 milímetros, y acuérdense que en caras interproximales puede dar hasta 4. Bueno. Volvemos a revivir otra vez la famosa sonda periodontal, ¿sí? Vamos a echar mucho con la sonda periodontal porque la sonda periodontal es la que nos va a permitir hacer nuestro diagnóstico y hacer las mediciones, trasladarlas al periodontograma y al periodontograma lograr un diagnóstico, ¿sí? Darle un apellido y nombre a la enfermedad y poder darle un correcto plan de tratamiento adaptado, ¿sí? El sondaje entonces periodontal es un método que nos va a permitir diagnosticar y monitorear a los pacientes, ¿sí? ¿Por qué diagnosticar y monitorear? Porque lo ideal sería que al paciente periodontal se le haga un sondaje inicial, es decir, una ficha periodontal inicial para hacer el diagnóstico, y después cuando hacemos la reevaluación, volver a hacer otra ficha periodontal, es decir, volver nuevamente a hacer el sondaje periodontal y tomar todas las mismas mediciones que tomamos al inicio, ¿sí? Y ahí a ver si nuestro paciente mejoró, se mantuvo o hubo un detrimento, ¿sí? Por eso, acuérdense chicos, la ficha periodontal no es solamente al inicio, es también al inicio, en la reevaluación, ¿sí? Y en las fases de mantenimiento también. Va a complementar la evaluación de los tejidos periodontales. Acuérdense esto, que nos va a permitir detectar cuando hagamos la ficha periodontal si hay presencia de hemorragia,
Con él vamos a determinar la famosa profundidad de la bolsa, el nivel de inserción, y cuando estemos más chuzos o adaptados, nos va a permitir detectar cálculo y evaluar si nuestro raspaje realizado fue eficiente, ¿sí? Acá yo quiero que tomen nota de un machetito que quiero que se armen, ¿sí? Para que les quede, de igual manera yo les voy a armar más adelante, los distintos tipos de sondas periodontales que existen, ¿sí? Cualquier cosa me van parando, ¿sí? Tenemos acá la sonda de Williams, ¿sí? Quiero que se armen un machetito de esto porque ahora no lo van a memorizar, pero más adelante sí con la práctica porque vamos a ir más adelante practicando lo que es profundidad de bolsa y nivel de inserción. Y lo vamos a hacer cada imagen distinta con una sonda distinta, ¿sí? Bueno, tenemos la sonda de Williams. La sonda de Williams está calibrada, ¿sí? Es decir, las marquitas que tienen o las depresiones que tienen, está en 3 milímetros la primera, en 5 la segunda, en 8 la tercera y la última en 10 milímetros. Esa es la sonda de Williams, ¿sí? Después ¿Puede tenemos repetir, la doctora, por favor? Está la primera en 3 Está 3, milímetros. 5 y 7 y 10 tengo yo anotado. 3, 5, 7 o 3, 5 y 8. Bueno, lo vamos a mantener en 3, 5, 7 porque el actualizado dice en 8, pero lo vamos a mantener en 7. ¿Sí? William. 3, 5, 7 y 2. Bien. La de Michigan tenemos en 3, en 6 y en 8. ¿Sí? Seguimos con la sonda de Goldman Fox. ¿Sí? Esa está en 3, en 5, en 7 y en 10 milímetros. Esas sondas... Doctora, no, es igual que la de Williams, entonces. ¿Cómo? ¿Tiene las mismas mediciones que la de Williams? La de Williams, sí. Sí, sí, Ah, cierto. bien. Las mismas. Después acá vienen las últimas 3 que son las que por ahí más van a utilizar. Tienen la de la OMS, que se acuerdan que la de la OMS que está acá. Tiene una punta redondeada, ¿sí? Esa punta redondeada mide aproximadamente 0,5 milímetros, ¿sí? Está discutido esto, pero está calibrada aproximadamente cada 3 milímetros, ¿sí? La de la OMS, ¿sí? Después tienen la de Marquis, que es la que ustedes por lo general llevan en la clínica. Esa está calibrada, o sea, tiene como marquitas en forma de pintura negra, como para que ustedes me entiendan, ¿sí? Que es la que está acá, ¿sí? Bueno, esta está calibrada cada 3 milímetros, o sea, hasta acá, que es todo plateado, tenemos 3. Todo esto negro, 6. Todo esto plateado, 9. Todo esto negro, 12. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por último, Sí, doctora. bien, tenemos la sonda UNC o la de la Universidad Carolina del Norte, que es muy linda y muy práctica, que estaría buena implementarla en la facultad, por ahí para ustedes que recién inician, que está calibrada cada 1 milímetro, ¿sí? Cada marquita es 1 milímetro. Y las marquitas negras, ¿sí? Que se denotan, es cada 5, ¿sí? Presten atención al número 5, ¿sí? Bueno, entendimos el tema de la sonda. Ahí en la UNC, que es cada milímetro, ¿hasta qué distancia es? ¿Hasta cuánto llega? Hasta Del 1 al 15, 4. hasta 15. 15 milímetros. Ah. 15 es el máximo. El de la Marquise es 12, y bueno, y los otros es el número que yo le había dado anteriormente de cada uno. Bueno, ¿seguimos, chicos? Bueno, quiero que presten atención a estas definiciones, ¿sí? Voy a correr un poquito acá. Surco gingival,
¿Se acuerdan que hoy les hablé de 3 estructuras que formaban el espacio biológico? Bueno, Doctora, ¿sí? le consulto, la sonda de Hugh Freddy que aparecía ahí abajo tiene otros números, digamos. Ahí vuelvo nuevamente. Tiene una, sí, 15 milímetros, o sea, que te dice que llega hasta 15 milímetros al máximo, la longitud máxima de medición que te va a permitir tomar. ¿A esta te referís? Sí, eso era. Sí, 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 que te dice que la longitud máxima es de 15 milímetros. Claro, pero ¿en cuánto estaría milimetrada, digamos? ¿Cada Está cuánto? cada 1 milímetro y esta marquita más negra que ustedes ven es cada 5. Perfecto. ¿Sí? Es decir, que si ingresan en la sonda y justo paran acá, en una marquita, es 5 milímetros. Si paran la segunda es 10 y si paran la tercera es 15 milímetros. ¿Sí? Bueno, retomamos. Surco gingival. Presten mucha atención a esto, chicos, porque acá es donde ustedes tienen la mayor confusión por lo general, ¿sí? Les voy a leer el concepto, ¿sí? No me gusta leer, pero quiero que les quede claro este concepto, ¿sí? Se define al surco gingival como el espacio, es un espacio, chicos, que se encuentra alrededor de los dientes y se encuentra entre la encía marginal y la superficie del diente, ¿sí? Voy a correr este. Y está delimitado en su parte más apical por las células coronales del epitelio unión, ¿sí? Es un espacio, chicos. Ahí es donde ustedes ingresan cuando hacen el sondaje, ¿sí? En una encía sana o en estado de salud, ¿sí? El surco gingival existe, ¿sí? Entonces yo quiero que aprendan que el 0 no existe, ¿sí? Si nos van a mentir, por favor, no pongan 0, ¿sí? Porque hasta en una encía en salud el surco gingival existe, ese pequeño espacio que se forma entre la encía marginal y la pared de la pieza dentaria existe, ¿sí? Puede medir 0,5, 1, 2, pero existe, ¿sí? Así que el 0 sáquense de su cabeza y no queremos ver más en la ficha periodontal un número 0, ¿sí? ¿Estamos con eso? Ahí es la zona donde ustedes van a ingresar con la sonda periodontal, ¿sí? ¿Estamos? Un segundo, tengo unos problemas técnicos acá con unos acompañantes. Y seguimos. Con mis habitantes. Bueno. ¿Estamos claros entonces que el 0 no existe ni siquiera en una encía en salud? Sí, porque el surco gingival existe siempre porque es un espacio que está delimitado entre la encía marginal y la pared dental. ¿Sí? Bueno, eso estamos hablando en una gingiva en salud. Después avanzamos a una bolsa periodontal. ¿Sí? Acuérdense que las bolsas peridontales pueden ser verdaderas y falsas. ¿Sí? Vamos a hablar de una bolsa periodontal verdadera. ¿Sí? La bolsa periodontal verdadera se forma porque por la profundización patológica, ¿sí? De ese surco periodontal. ¿Por qué se produce? Por la pérdida ósea y de inserción, ¿sí? Es la migración patológica del epitelio unión. Hoy dijimos que el surco gingival estaba delimitado por la parte más apical o más coronal de las células del epitelio unión, ¿sí? La parte más superficial, la parte más arriba. Bueno, ¿ahí qué se produce? Se produce una profundización patológica, ¿sí? Y lo que se afecta es el epitelio unión. El epitelio unión va a ir migrando hacia apical en contraste con una pérdida o destrucción ósea, ¿sí? Y ahí es donde se produce la profundización de mi surco gingival, que ya va a pasar a ser un surco periodontal, es decir, una bolsa periodontal, ¿sí? ¿Entendimos eso, chicos? Para efectos clínicos prácticos. ¿Puede repetir, doctora, por favor? Que mi surco periodontal habíamos dicho que existe en una gingiva sana, ¿sí? Está delimitada por la encía marginal y la pared de la pieza dentaria. ¿Cuándo se produce una formación de una bolsa periodontal verdadera? Cuando hay una profundización patológica del surco gingival dada por la migración
patológica del epitelio unión, ¿sí? Que está acompañado por la pérdida de las estructuras de soporte dentario, es decir, por una destrucción ósea, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a producir la pérdida de inserción de la pieza dentaria, ¿sí? ¿Entendimos eso? ¿No entendimos? Doctora, gracias. Segurísimos, acuérdense, a ver, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Acá donde está la sonda periodontal, hay un espacio que está delimitado. Esto sería mi margen gingival, ¿sí? O sea, es decir, la encía marginal, la encía móvil, y acá está la pared de la pieza dentaria, ¿sí? Esta es una gingiva en salud. Cuando se produce una bolsa periodontal verdadera, es cuando acá donde hace tope mi sonda, es la parte más coronal de la célula del epitelio unión. Acá estaría el epitelio unión, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Cuando se forma la bolsa periodontal es cuando este epitelio unión migra más hacia abajo, ¿sí? Y ahí mi surco periodontal se profundiza patológicamente y acá hay un aumento de la medida, ¿sí? Y también se acompaña con la pérdida de las estructuras de soporte, es decir, hay destrucción del tejido óseo, ¿sí? Ahí es donde se forma una bolsa periodontal verdadera, cuando se ve afectado el epitelio de unión y las estructuras de soporte. Eso es una bolsa periodontal verdadera, ¿sí? Una bolsa periodontal falsa es cuando el epitelio de unión, las estructuras de soporte están intactas, pero mi margen gingival sufre una edematización y aumento de volumen hacia coronal de la pieza dentaria. ¿Aclarecimos un poquito o nos empeoramos? ¿Que ven las caritas los chicos? Profe, ¿y cuánto mide el surco gingival en salud? El surco gingival en salud en las caras libres aproximadamente, eso es una gran discusión, hasta 2 milímetros más o menos, 3. Uno en las caras libres, Sí, 2,5 a 3 la papila. sí, pero hasta 3 y 4 se discuten las papilas. Vamos a establecer acá con las doctoras. 1,5 a 2 en las caras libres y hasta 3 milímetros en las papilas dentarias. Eso estaría considerado en salud. ¿Sí? Doctora, ¿puede repetir? De 1,5 a 2 en caras libres y hasta 3 milímetros en las papilas dentarias. En ausencia total de bacterias, Claro, en ausencia total de bacterias, dice que es una profundidad de 0, pero eso nunca existe porque ustedes saben que la cavidad bucal está compuesta por una microbiota en equilibrio, digamos. Es decir, la cavidad bucal no padece, no está ausente de una microbiota bacteriana. ¿Sí? Bueno. Doctora, si hablamos del nivel patológico, pasándolo a números, como para escribirlo en la ficha periodontal, el nivel patológico sería 5, ¿no? Ya cuando supera yo estaba hinchando por el 5 por otra razón, pero sí, cuando supera tu valor que vos tenés como en salud, no vamos a decir normal, ya estás hablando de la formación de una bolsa periodontal, que tenés que ver si está con una bolsa periodontal verdadera o falsa, ¿sí? Y el 5, ¿por qué recalcamos el 5? Porque en una bolsa periodontal verdadera, a partir de 5 milímetros, ya tenemos presencia de microorganismos anaerobios, es decir, microorganismos que no viven en oxígeno y que ya nos van a condicionar nuestro tratamiento periodontal, ¿sí? ¿Entendimos eso? Claritito. ¿No es cierto? Con rojo. 5 o más marcamos con rojo, ¿sí? Pero eso, no, igual no te preocupes que eso lo explicamos también más adelante, ¿sí? Bueno. Doctora, una consulta. Y a partir del 4 entonces se consideraría patológico, pero no se marca en rojo. No, no se marca en rojo. No. El rojo del 5 es por la presencia de bacterias anaerobias que te pueden condicionar tu tratamiento periodontal. Acuérdense que las bacterias anaerobias no necesitan oxígeno para vivir, o sea, por eso más que nada. Gracias. Bueno, de nada. Seguimos con la formación de las bolsas, ¿sí?
Acá viene lo que yo me adelanté en explicarles, ¿sí? Tenemos dos tipos de bolsas periodontales, las verdaderas y las falsas. Las falsas, ustedes hoy me hablaron de formación de bolsas periodontales falsas en caso de la gingivitis, donde la profundización de esos surcos gingival se da por un aumento de la encía hacia coronal, como ven acá. ¿Ven? Este primer dibujito sería una bolsa periodontal falsa. Acá está mi epitelio unión, ¿sí? Acá estaría dibujado el cálculo, ¿no? Esta es mi pared de mi pieza dentaria, este es mi tejido gingival, ¿sí? Mi surco gingival, que es este espacio que está acá, aumentó, ¿por qué? Porque mi tejido gingival se dematizó y creció hacia coronal. Entonces se formó una bolsa periodontal falsa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero fíjense que las estructuras de soporte dentario están intactas. No hubo pérdida ósea, no hubo migración del epitelio unión, simplemente hubo un aumento de la encía. ¿Sí? Eso es en caso de una gingivitis. ¿Sí? Después tenemos las bolsas periodontales verdaderas, que dijimos que las bolsas periodontales verdaderas estaban formadas porque por la migración patológica de mi epitelio unión, ¿sí? Consiguiente a qué? A la destrucción de los tejidos de soporte, es decir, del tejido óseo, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, acá entra otra clasificación más. Dentro de las bolsas periodontales verdaderas, tenemos dos tipos de bolsas periodontales, las supraóseas y las infraóseas, ¿sí? Las supraóseas, supracrestales o supraalveolares, dice que el fondo de la bolsa es coronal al hueso alveolar subyacente. En realidad, chicos, se refiere a la pared lateral de la bolsa, ¿sí? A esta pared lateral de mi bolsa es coronal al hueso alveolar, ¿sí? Fíjense que acá se perdió el hueso, ¿sí? Y mi pared lateral se encuentra coronal a esa pérdida ósea, ¿sí? ¿Hasta ahí entienden? Sí, bien, bueno. Veo una carita que me dice sí, así que confío que no me está mintiendo. Después tenemos las infraóseas, en las que o subcrestales o intraalveolares, el fondo de la bolsa, es decir, la pared lateral de mi bolsa, es apical. Fíjense que es apical al nivel del hueso alveolar. ¿Sí? Alcanzan a identificar, alcanzan a entender esos tipos diferentes de bolsas periodontales que existen, que son las supraóseas e infraóseas, pero también siguen siendo bolsas periodontales verdaderas. ¿Entendieron eso? ¿Alguna duda de eso, chicos? Sí, doctora, se entendió. ¿Se entendió? ¿Segurísimos? La veo caras muy convencidas. ¿Puedo volver a explicar la parte de supraóseas? Eso, Sí. por favor. Bueno, ya diferenciamos las bolsas verdaderas de las bolsas falsas, ¿verdad? Sí. Bueno, centrándonos en las bolsas periodontales verdaderas que se daban por una migración patológica del epitelio unión, dijimos que estaba acompañado por la destrucción ósea, ¿sí? Y tenemos que ver para ver si nuestra bolsa periodontal es supraósea o infraósea, que la pared lateral de mi bolsa periodontal se encuentre coronal o apical al nivel del hueso, ay, perdón, se me corrió, al nivel de mi hueso alveolar, ¿sí? Las supraóseas, la pared lateral o la pared más apical del epitelio de mi bolsa periodontal, va a estar coronal. Fíjense acá, miren, presten atención al dibujito. ¿Alcanzan a ver bien el dibujito? Fíjense que acá tienen, esto sería lo graficado del hueso alveolar, ¿sí? Y esta sería mi bolsa periodontal. Fíjense que la porción más apical y lateral de mi bolsa se encuentra coronal, es decir, por arriba. Coronal, acuérdense que el término coronal nos indica por arriba de mi destrucción ósea, es decir, de mi pared, de mi hueso alveolar subyacente. Es decir, se encuentra por arriba. ¿Sí? En cambio, en las infraóseas, que sería este dibujito, fíjense cómo la parte más apical y lateral de la bolsa se encuentra
por debajo, es decir, apical a nivel del hueso alveolar. Fíjense, también se acompaña con una pérdida ósea. En este caso se podría decir una pérdida ósea vertical. ¿Sí? ¿Entendimos eso, chicos, o alguna duda? Sí, doctora. Muy bien. Bien, ¿entendimos? Profe, yo le quiero preguntar algo sobre la bolsa falsa. Decime. Eso va a variar nuestra profundidad del sondaje, ¿no? ¿Y hasta cuánto sería una falsa bolsa? Porque a mi paciente de gingivitis creo que hasta 3 y mi profesora me dijo que, no sé, 3 o más, creo que era 4. Y me dijo que ahí ya no, porque si no ya sería periodontitis. En realidad no, porque las bolsas periodontales falsas se dan cuando, ¿viste? Cuando se dematiza el tejido y hay casos de que el tejido gingival hasta veces puede recubrir toda la pieza dentaria y eso nos deja de decir de que exista una bolsa periodontal falsa. O sea, no hay una medida, o me equivoco, ¿no? No hay una medida. Siempre y cuando la encía te migre hacia coronal. Ahí estamos hablando de una bolsa periodontal verdadera. Y en ese caso, ¿cómo se anotaría en el...? Falsa. En ese caso, ¿cómo marcarías en el periodontograma? Claro, la profundidad del sondaje sería. Y en ese caso lo marcaríamos normal con azul nomás porque estamos tratando de una bolsa periodontal falsa. Sí, en ese caso sí. Porque en tu diagnóstico vos ya vas a colocar el diagnóstico de gingivitis y vamos a saber que estamos trabajando en una gingivitis. Pero no hay un valor máximo, chicos, porque acuérdense que hay pacientes que consumen ciertas medicaciones que pueden producir esos tipos de agrandamiento gingival. Acuérdense los pacientes que consumen medicamentos anticonvulsivantes, antidepresivos, todos esos medicamentos influyen en la formación de esos tipos de bolsas. El año pasado yo tenía el caso de una alumna que estaba tratando a un paciente que según él, el chico, decía que él no consumía ningún tipo de medicamento, pero los agrandamientos gingivales que presentaban eran como muy sospechosos y eran bastante marcados. Pueden llegar a incluir inclusive casi toda la corona de la pieza dentaria. Así que no hay un límite máximo ni mínimo para eso. Estaría bueno que si les toca un caso así. Es como un diagnóstico clínico, entonces, que hay que hacer. Claro, profe, porque a mí me tocó ese caso de que era bastante profunda la bolsa y yo marqué y me dijo que borre porque estaba mal. O sea, como, no sé si yo me di mal, pero estaba mal y me dijo que ya sería periodontitis si yo marcaba así. No, porque ahora vamos a ver cuándo se marca profundidad bolsa y cuándo se marca nivel de inserción. Perdón. Perdón, me desconcentré. Pero la medida no te difiere de eso, o sea, vos tenés que tener en cuenta, para eso justamente el diagnóstico clínico, ¿sí? Porque tenés que tener una inspección visual, una inspección clínica, un diagnóstico radiográfico y también la historia clínica del paciente. Y si el paciente te está relatando que está consumiendo ciertos medicamentos o no, también todo eso te difiere, pero no el hecho de que tenga una cierta profundidad de bolsa, pero sin destrucción ósea, no quiere decir ya que te vaya a una periodontitis. Si ustedes tienen una profundidad de bolsa en una bolsa periodontal falsa de 5 milímetros, 6 milímetros, lo tienen que marcar, chicos, marquen sin miedo. Nadie les puede venir a decir que en ese caso ya estamos en caso de una periodontitis, porque sí o sí estamos presentes en una bolsa periodontal falsa. Bueno, ¿estamos con eso? ¿Alguna duda más sobre ese caso? Doctora, sí, estamos. Bueno, entonces lo que se registra con la sonda es lo que sí o sí tenemos que marcar. No tengan duda de eso, ¿sí? Bueno, seguimos con las bolsas periodontales. Hoy estamos hinchas con las bolsas periodontales, ¿sí? Esto es algo que ya lo vieron en el teórico anterior con la otra doctora. Acuérdense que las bolsas periodontales tienen dos profundidades diferentes. Tienen la biológica o histológica y la clínica o de sondeo, ¿sí? La biológica o histológica es la verdadera, ¿sí? Y es la distancia en milímetros que se da entre el margen gingival y la base de la bolsa.
la base de la bolsa, acuérdense que estaba delimitado por la porción más coronal de las células del epitelio de unión, ¿sí? Esa es la profundidad biológica, ¿sí? Y después tenemos la clínica de sondeo, que es la que nosotros determinamos cuando introducimos la sonda periodontal, ¿sí? En esa bolsa periodontal. Y va a ser la distancia en milímetros desde el margen gingival hasta el fondo de la bolsa, es decir, hasta donde nosotros nos introducimos, ¿sí? Y eso podemos alterarlo a la medida real, porque por ahí si hacemos una presión muy marcada, vamos a alterar, es decir, vamos a introducirnos más allá de la porción más coronal del epitelio de unión. Si introducimos la sonda, en vez de introducirla bien paralela a la pieza dentaria, la introducimos, por ejemplo, más angulada, puede ser que no ingrese la medición total que debe ingresar, es decir, calibre total. Si, por ejemplo, si las condiciones gingivales, si tenemos un tejido muy fibrótico, ¿sí? O tenemos presencia de cálculo, mucho cálculo, no nos va a permitir ingresar la sonda periodontal hasta la medida necesaria. También tenemos que ver la convexidad de la pieza dentaria, ¿sí? Son muchos factores que pueden modificar esos tipos de profundidades de las bolsas periodontales. ¿Entendimos eso, chicos? ¿Sí? Sí, se entiende, doctora. Sí, doctora. Perdón que sea hincha, cada rato pregunte. Bueno, ahora vamos al famoso periodontograma, ¿sí? Lo que ustedes muchas veces ven en la historia clínica y no lo entienden, ¿sí? Ahora es el momento para que ustedes hagan todas esas preguntas, esas dudas que les surgen, ¿sí? El periodontograma es un gráfico donde vamos a registrar el estado del periodonto que rodean a las piezas dentarias, ¿sí? Uno por uno. Por eso están todas las piezas dentarias graficadas en el periodontograma, ¿sí? No nos tenemos que saltear ninguno, salvo que la pieza dentaria se encuentre ausente, ¿sí? Es la parte fundamental de la historia clínica para nosotros, los de periodoncia, porque acá es donde vamos a nosotros poder hacer nuestro diagnóstico, y con nuestro diagnóstico poder establecer un buen plan de tratamiento, ¿sí? Debe hacerse aunque el paciente se encuentre en un estado aparentemente saludable, ¿sí? No nos tenemos que pasar por alto. Y nuestro objetivo va a ser detectar o establecer si estamos en presencia de una enfermedad periodontal, sea una gingivitis o una periodontitis, y después lo vamos a hacer, en caso de una periodontitis, hacer una seriada radiográfica, ¿sí? Gracias a nuestro periodontograma vamos a poder establecer un plan de tratamiento personalizado, ¿sí? Porque no es lo mismo un plan de tratamiento personalizado a un paciente que tiene gingivitis, a un paciente que tiene periodontitis, a un paciente que tiene periodontitis por trauma oclusal, a un paciente que tiene periodontitis por otra causa, ¿sí? Y va a ser una herramienta fundamental para el diagnóstico. Acá está el famoso periodontograma, ¿sí? Bueno, quiero que presten atención acá a mi flechita, ¿sí? Vamos a empezar a entender este famoso periodontograma, ¿sí? Este primer cuadrante va a representar las piezas dentarias del maxilar superior, cara vestibular. El segundo, pieza dentaria del maxilar superior, cara palatina. El tercero, maxilar inferior, cara vestibular. Y el cuarto, cara lingual del maxilar inferior. ¿Sí? Tiene un orden, chicos. También va del 1, sector 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿sí? Y estas famosas liñitas que ustedes ven acá están calibradas aproximadamente cada 2 milímetros, ¿sí? Acá es donde ustedes tienen que plasmar todo lo que ven en el paciente. Y acá nosotros tenemos que ver como si fuese que estuviésemos viendo una fotografía del paciente. Eso es lo que tenemos que ver acá, ¿sí? La fotografía del paciente plasmada, ¿sí? ¿Por qué creen que nosotros les hinchamos tanto con el tema de los factores locales la vez pasada? Acá es donde ustedes tienen que plasmar esos factores locales que ven en el paciente, ¿sí? Primero, el principal, vamos a marcar en rojo el margen gingival, ¿sí? Sí o sí en rojo vamos a marcar el margen gingival en todo, ¿sí? La encía está presente, aunque la pieza dentaria está ausente, la encía sigue presente en la cavidad bucal, es decir, por más que la pieza dentaria esté ausente, también me van a dibujar encía ahí en esa pieza dentaria ausente, ¿sí?
En azul van a trasladar cuando tengan una periodontitis el nivel óseo. Para eso se les pide la seriedad radiográfica. Acuérdense que más o menos a 2 milímetros por debajo del margen gingival se encuentra el nivel óseo, ¿sí? Después también tenemos que marcar las restauraciones existentes, ¿sí? ¿Por qué las restauraciones existentes? ¿Por qué? Porque por lo general las restauraciones mal adaptadas van a ser un factor que nos van a atender a retener placa y a la formación de cálculos, ¿sí? Las famosas clase 2 mal hechas, ¿sí? O las clases 5 también que nos siguen la competencia de las piezas dentarias, las restauraciones no pulidas. Todo eso hay que plasmar acá para ver qué factor puede ser que nos esté contribuyendo a agravar la enfermedad gingival o periodontal y lo podemos modificar. Escuché que alguien habló. ¿Quién habló? ¿Iban a hacer una pregunta, chicos? ¿No? Profe, parece que hay alguien que tiene prendido el micrófono sin querer nomás. ¿Entendieron por qué pedimos las restauraciones existentes? Sí, porque acá vamos a plasmar todos esos tipos de restauraciones que nos pueden estar siendo un factor local que retenga placa o induzca la formación de cálculo o dificulte la higiene en el paciente, ¿sí? Entonces vamos a marcar todas las restauraciones que el paciente presente en boca. También esas restauraciones mal pulidas, todo se marca acá, ¿sí? Doctora, si un paciente tiene bracket, ¿se le puede atender? Sí, se le puede atender al paciente que tiene bracket. Es más, el paciente que más hay que motivar. ¿Cómo? ¿Deberíamos marcar también que tiene bracket como un factor de retención de placa? Sí, es un factor, sí. Tienen que marcar porque es un factor muy importante. Sí. Llevaron casos el año pasado de pacientes con bracket también. Sí, eran geniales. Sí. Bueno, las caries presentes. Me tienen que marcar las caries presentes porque acuérdense que son nichos ecológicos que pueden retener más bacterias, puede dificultar la higiene del paciente, ¿sí? También van a marcar los dientes ausentes, ¿sí? Las extracciones indicadas, ¿sí? Acá entran los restos radiculares, las piezas dentarias que ustedes ya vean que tienen un grado de movilidad que ya no van a poder restablecer y permanecer en boca, ¿sí? Esas son las extracciones indicadas. La impactación alimentaria. La impactación alimentaria se da cuando hay una falta de punto de contacto, ¿sí? Y entonces entre pieza dentaria y pieza dentaria la comida va a impactar directamente en la papila dentaria, es decir, en la trotonera gingival, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de impactación alimentaria, ¿sí? Y eso también lo podemos provocar los propios odontólogos con una iatrogenia al no restaurar el punto de contacto como se debe, ¿sí? También tenemos que marcar si alguna pieza dentaria está en migración a malposición. ¿Por qué, chicos? Porque primero la higiene en el paciente no es por lo general la correcta cuando tiene una migración a malposición. Sabemos que es un factor local que contribuye a la formación de placas. Y también porque las fuerzas que recibe la pieza dentaria que no se encuentra alineada correctamente en boca, ya no son, las fuerzas que reciben ya no son más, las fuerzas que absorben no son más normales, sino ya las reciben de una forma lesiva, ¿sí? Hasta ahí me entienden todo lo por qué es importante marcar todo esto en el periodontograma, porque son todos los factores locales que vamos a tener que tener en cuenta, que podemos modificar para mejorar nuestro plan de tratamiento. ¿Sí? Profe, una ¿Vieron eso? pregunta. ¿Sí? Estamos, Los factores y restauraciones, extracciones, eso, ¿en qué color marcamos? Las extracciones indicadas en rojo, ¿sí? Las restauraciones existentes las vamos a marcar en azul, ¿sí? Y el margen gingival en rojo y el nivel óseo en azul, ¿sí? Doctora, ¿Sí? ahí en la fotito dice en rojo las restauraciones. Restauración existente en rojo, ¿por qué en rojo? Está mal hecho, chicos. Vamos a llegar a un consenso, lo vamos a marcar en azul, ¿sí? Y las caries también dice azul. Más que nada para que no se confundan con el tema del margen gingival, ¿sí?
Las caries también dice azul, Sí, las caries en azul, las caries. Sí, pero en la historia clínica está bien puesto en azul restauraciones y en rojo caries. Exacto. Sí, porque va a ser para confusión con el Sí, margen porque va a gingival. ser para confusión nomás, chicos. Entonces vamos a llegar a un consenso, ¿sí? Margen gingival en rojo, nivel óseo en azul, extracciones indicadas, le ponemos en rojo, ¿no? En rojo, ¿sí? Y todo lo demás en azul, ¿sí? Doc, ese apunte van a subir, porque después para estudiar, digo, Sí, nos va a quedar. es la idea. Sí, Igual sí, esto sí. para que lo hagan en la clínica. Claro. La idea es armarle un apunte para que ustedes tengan para el día de mañana que empiecen las clínicas, tengan una guía. Doctora, y otra cosa, por ejemplo, más allá de los colores, no tanto rojo como azul, en el caso de una restauración, ¿cómo indicamos ahí en el periodontograma? ¿Cómo le indicamos? O sea, ¿cómo graficamos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo No se sé ve? si me Es explico. como lo ven en boca. Porque vamos a suponer, acá tenemos dos caras nada más, tanto vestibular como palatino-lingual. Vamos a suponer que Claro, por si quieren, por ejemplo, en lo cruzal, me preguntas vos. vamos a suponer sí que es la cara que menos visible en este caso. Se Acá. hace como una linita figurando que hay Sí, algo ahí. como una liñita, un circulito, algo que a vos te marque que ahí hay una caries. Ok. Sí, 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 el bordecito. ¿Alguna duda más de este periodontograma, chicos? ¿No? Ahora entendieron por qué es la importancia de que marquemos todo esto, ¿sí? Porque son factores, acuérdense, que nos pueden condicionar nuestro tratamiento periodontal, ¿sí? Aparte, esto nos va a ir guiando cómo vamos a ir haciendo el tratamiento en el paciente, qué dientes vamos a extraer, qué restauraciones vamos a pulir, vamos a rehacer, vamos a modificar, ¿sí? Doctora, ¿y la migración o malposición con azul hacemos también? Sí, con azul también. Lo único que marcamos en rojo, recalco, va a ser el margen gingival y las extracciones indicadas. Únicamente eso en rojo. El resto todo marcamos en azul, ¿sí? ¿Los dientes ausentes también en azul? Sí, exacto. Chicos, acá no existe el color negro, ¿sí? Rojo y azul virome. Acuérdense, tarea para la casa, para llevar a la clínica. No asistan si no tienen virome rojo y azul, sí, pónganle en cualquier lado donde les entre. Sí, una virome roja y una virome azul, porque si no llega la hora de hacer la historia clínica y nos salen con que no tienen las viromes. ¿Sí? Y la sonda. Ah, y la sonda. Chicos, les voy a comentar una situación que pasó el año pasado. Ustedes tienen la suerte hoy en día, no sé si sigue funcionando así, de tener un banco de pacientes, ¿sí? Ustedes van a la clínica, van a recibir a pacientes, ¿sí? Que por lo general no saben lo que tienen. Entonces ustedes tienen que estar preparados para atender lo que el paciente necesita. Es decir, cuando pongan a esterilizar sus cosas, pongan todo por separado, pero pongan caja de cirugía, caja de periodoncia, ¿sí? Todo. No les falte nada, chicos, porque si no, llega el paciente y justo acá un paciente periodontal, no tienen sonda, no tienen curetas, ¿sí? Entonces no podemos trabajar, ¿sí? Mínimo la historia clínica no pueden hacer porque no tienen sonda periodontal. Entonces ustedes tienen que irse preparados mental y materialmente, es decir, su caja, como para atender lo que el paciente necesite. Y una pregunta, doctora, la historia clínica respecto a este anexo, digamos, ¿va a seguir siendo virtual o hay que imprimirlo aparte? No, el año pasado terminamos haciendo impreso porque la parte virtual no funcionaba, aparte habían cosas que ustedes no podían completar. Así que mis recomendaciones siempre con los alumnos con los que yo trabajé es que sí o sí lo hagan escrito. Y después si podían lo subían a la parte virtual o no, pero por lo menos tenían algo con que defenderse de que atendieron a un paciente. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que siempre lleven una historia clínica o dos impresas. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a jugar un poquito, ¿sí? Acá yo les voy a presentar un periodontograma de un paciente con una gingiva en salud.
¿sí? Bueno, acá veo un poquito, ahora que veo un poquito de matizado acá el cambio de coloración la gingiva. Vamos a anular esa partecita y vamos a ver que está en salud, ¿sí? Fíjense cómo se marca el tejido gingival, ¿sí? El tejido gingival lo tenemos que marcar tal como lo vemos en boca, ¿sí? Fíjense cómo yo transporto, cómo la encía me rodea el cuello, la pieza dentaria, ¿sí? Y la papila dentaria también la dibujo, la papila dentaria no es algo plano, porque por lo general que hacían una línea recta, y entonces yo miraba y parecía que no había papila. Pero no, ustedes tienen que dibujar la encía en rojo así, tal como lo ven, como rodeando la pieza dentaria, la presencia de la papila, vuelvo a rodear la pieza dentaria, la presencia de la papila, todo en rojo, ¿sí? Esto es en caso de un paciente con una gingiva sana, ¿sí? Que el margen gingival coincide con mi límite melocementario, ¿sí? En este paciente, bueno, milímetro por encima en realidad. En este caso, este paciente no presenta restauraciones, no presenta caries, no presenta migración o malposición, ¿sí? Pero en caso de que lo tuviese, se marca, ¿sí? Pero quiero que vean que en un paciente con salud también se puede hacer un periodontograma, ¿sí? Acuérdense de dibujar todo tal como se ve. Ahí me adelanté. Vamos con la gingivitis primero, ¿sí? Acá, ¿qué cambia? Acá, bueno, acá tienen que marcar todo. Nosotros marcamos solamente vestibular porque era lo que nosotros veíamos en las fotos, ¿sí? ¿Qué ven de diferente este periodontograma con el anterior? A ver, cuéntenme. ¿Ven alguna La diferencia? ausencia de las papilas. La papila. El ¿Ausencia de agrandamiento de papila? encía hacia coronal. Exacto, ¿sí? Cuando ustedes quieran dibujar una gingivitis, el margen gingival me los van a hacer más hacia coronal, ¿sí? Más exagerado, las papilas más lobosas, más redondeadas, ¿sí? Ya no en filo de cuchillo. Eso es lo que ustedes tienen que dibujar cuando ven una gingivitis. Y dibujen por palatino también, en este caso no lo dibujamos, pero tienen que dibujar también por palatino, ¿sí? Entonces, que estamos de acuerdo con una gingivitis, el margen gingival va a estar más exagerado y más hacia coronal, ¿sí? Nuevamente, en esta cavidad bucal no hay migración o malposición ni diente ausente, por eso no lo marcamos, pero si en caso de que hubieran, lo tienen que marcar. Y ahora vamos a una periodontitis, ¿sí? Acá, ¿qué diferencia ven con respecto a los otros dos periodontogramas? La El inserción de dibujo la va para la porción radicular. a ella sería los milímetros. La Es recesión, está marcando recesiones, exacto. Ujú. Entonces, estamos de acuerdo con que cuando hay una periodontitis, cuando yo marco el margen gingival, va a ser por debajo del límite melocementario. ¿Ven esas diferencias notorias? Sí, bueno. ¿Qué más marcamos ahí, por ejemplo? ¿Qué ven ustedes? Dientes Piezas ausentes, ausentes. De piezas dentarias. acción indicada. La recesión La gingival, migración. Migraciones o Adaptación malposiciones. también. las instrucciones dentarias. Exacto. Sí. ¿Vieron cómo todo lo que vemos ahí tenemos que marcar? ¿Sí? En realidad acá faltó marcar algo ahora que estoy viendo, la presencia del póntico. Doctora, ¿Sí? ¿el diente ausente al final se marca en rojo o se marca en azul? No, se acaba de marcarse en rojo. Acá hubo un error de tipeo, que es en azul. Ah, bien, bien. Para sacar dudas nomás. Sí, no, está bien que pregunten. Fue un error de Doc, en redacción. ese caso hay Igual que un el rojo puente. con la flechita también no es en rojo, es en azul. Acá mi asistente se confundió cuando me armó el Y periodontograma. por ejemplo, ahí en el puente en la fija, donde están los pónticos, toda la parte coronaria pintamos en azul, toda la parte coronaria. Claro, como marcan en el odontograma. Así sería bueno que también lo marquen acá, chicos. En azul. Doctora, Sí. le hago una Sí. pregunta.
¿Hay una ¿sí? indicación exacta, digamos, de en qué milímetros se marca en la ficha periodontal la recesión gingival sería? ¿O es más o menos, o sea, lo que nosotros vemos? Para repetirme tu pregunta, porque no te entendí. Que si hay una, o sea, si exactamente hay que marcar en algún milímetro de la ficha, vio que usted dijo que eso estaba más o menos cada 2 milímetros, las líneas, digamos. Si, Ajá. si exactamente según la cantidad de pérdida en un diente, por ejemplo, de la recesión gingival, hay una cantidad de líneas que tenemos que marcar, digamos, exactamente. Claro, porque vos primero vas a sondear, ¿sí? Y vos vas a hacer, ahí abajo a la que vos estás marcando es el nivel de inserción o la pérdida de inserción, ¿sí? Entonces, depende de la medida que te da, vos vas a contar. Dijimos que esas liñitas están calibradas cada 2 milímetros. Entonces, aproximadamente a lo que te da eso es lo que vos vas a dibujar. Ponele que te dio 4 milímetros. En la segunda liñita recién la vas a marcar, ¿sí? Te dio 5 entre la tercera y la cuarta liñita, ¿sí? Para eso necesita mucho también utilizar la sonda periodontal, ¿sí? No es solamente que vamos a dibujar a ojo, ¿sí? Son con medidas tomadas con la sonda periodontal, ¿sí? Bueno, gracias, doctora. Nada de nada. Acuérdense que el nivel óseo acá no está marcado porque no teníamos la radiografía del paciente, pero también lo tienen que marcar con azul. Me está mirando acá la doctora Rayos. Y aproximadamente 2 milímetros por debajo está ubicado el nivel óseo del margen gingival, ¿sí? No se olviden de eso porque en una periodontitis tenemos que marcar eso, ¿sí? También los defectos óseos que ustedes ven los van a marcar tal como lo ven en la radiografía. Si ven un defecto vertical, lo marcan vertical. Si ven un defecto horizontal, lo marcan horizontal, ¿sí? Con azul. Doctora, en los dientes ausentes hay que marcar la encía. ¿La encía? Sí, se marca. Sí, pero no tiene mayor relevancia porque está al mismo nivel óseo nomás. Claro, no, porque usted dijo que había que marcar hoy más temprano. Sí. Por eso, ahí encía igual, o sea, marcan igual. Se hace recto como una línea hasta el otro Ahí diente, sí se diríamos, hace ¿no es cierto, recto, doctora? sí. Exacto, ahí sí se hace recto porque ahí no tiene presencia de papilas dentarias. Ahí sí es la única Claro. zona donde no vamos a aceptar un margen gingival recto, ¿sí? En el resto, por favor, dibujen las papilas dentarias, sean en filocuchillo, sean lobosas, bueno, o si hay pérdida de papila dentaria, sí lo manifiestan, ¿sí? Si hay una meseta, todo tal como lo ven, chicos, ¿sí? Acuérdense que esto es la fotografía de mi paciente, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a lo que es la ficha periodontal, ¿sí? Bueno, acá que vamos a registrar las mediciones tomadas con mi sonda periodontal, ¿sí? Acá lo que tenemos es una ficha periodontal en la que vamos a hacer mi diagnóstico inicial, es decir, cuando mi paciente ingresa en la clínica, sí, ese es el cuadrante superior, y acá abajo está una ficha periodontal para hacer la evaluación, ¿sí? Cuando mi paciente vuelve a control. En ambos casos hay que hacer las mediciones, chicos. No es que mi paciente viene para control, lo veo, no tiene más cálculos, se va y le doy el acta. Lo ideal sería que tomen las mediciones para ver si realmente hubieron modificaciones a nivel del nivel de inserción, de la profundidad de bolsa, ¿sí? Si mi paciente mejoró, si evolucionó, si hubo modificaciones en ciertas zonas y en otras no, ¿sí? Tómense el tiempo de hacer esa evaluación post terapia básica, ¿sí? Nuevamente les explico, está dividido por cuadrantes. Acá está el cuadrante número 1, superior, cuadrante número 2, superior, cuadrante número 3, inferior, cuadrante número 4, inferior, ¿sí? Vamos a ir igual a una imagen más detallada para que vayan entendiendo, ¿sí? Bueno. F. ¿Qué significa la F?
La F significa lesión de furcación. ¿Ustedes vieron algo sobre lesión de furcación ya, chicos, anteriormente o no? ¿No? ¿No tuvieron ninguna clase? Bueno, Grados, me parece que patologías, hablamos algo. algo. Bueno, entonces tiene una noción de que la lesión de furcación es cuando se produce una alteración, una destrucción de el tejido óseo que se ubica en la zona de la unión de las raíces, la fusión de las raíces, ¿sí? En la zona de furcación de las raíces, ¿sí? A eso llamamos lesión de furcación, ¿sí? Eso se divide en 4 grados, ¿sí? No me quiero meter mucho porque eso es un teórico que van a tener ahora más adelante, pero sí o sí les tengo que explicar porque si no, no van a entender esta parte, ¿sí? Para evaluar la lesión de furcación, ustedes van a utilizar una sonda periodontal específica que se llama sonda de Navers. Les habló la doctora la vez pasada, es una sonda que tiene como formita de un explorador, ¿sí? Es como circular, que nos va a permitir introducirnos a la lesión de furcación, ¿sí? O a zona de furcación, ¿sí? Está calibrada cada 3 milímetros también, ¿sí? ¿Cómo vamos a dividir o a clasificar la lesión de furcación? El grado 1 es prácticamente no detectable porque hay una pérdida ósea vertical de aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Ese es el grado de furcación número 1. Es más detectable radiográficamente, sí, clínicamente no. El grado 2, ya hay una destrucción ósea en sentido vertical y horizontal, es decir, hay un componente horizontal y vertical de la pérdida de soporte dentario, ¿sí? Sería este dibujito. Para que me entiendan este dibujito es un corte sagital, ¿sí? De un primer molar inferior, ¿sí? Acá estaría ambas raíces, mi zona de furcación y mi zona, ¿sí? Acá ya estaríamos en presencia de un grado 2. Se puede decir que la sonda, dividiendo la furca en 3 tercios, ingresa solamente 1 tercio, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Después tenemos el grado 3. En el grado 3 ya hay mayor destrucción, mi sonda pasa 2 tercios, ¿sí? Pero aún la lesión de furcación está cubierta por el tejido gingival, ¿sí? Es decir, clínicamente yo no lo veo, pero si yo introduzco la sonda pasa tranquilamente, ¿sí? Pero todavía tengo tejido gingival cubriendo la zona. El grado 4 es un grado detectable clínicamente porque lo van a ver en boca, la furca de ambos lados por lingual y vestibular, y la sonda pasa tranquilamente de lado a lado porque no tenemos ningún tejido que lo cubra, ¿sí? Doctora, mi amiga se le desconectó la reunión, ¿la pueden aceptar? Sí, ahí ya pido que la acepten ya. Un segundito, ya viene mi ayudante. Entonces, ¿cómo marcamos eso? Con números romanos podemos marcar 1, que por lo general no lo van a ver porque no se detecta clínicamente, 2, 3 o 4, ¿sí? Por lo general, las que ustedes marcan en la clínica ya son las lesiones de furcación de grado 3 y 4, más la de grado 4 porque son las que le saludan en la cavidad bucal del paciente y entonces ustedes pueden detectar. Y por lo general porque tampoco tienen la sonda de Navers, entonces esa es la que nosotros les podemos ayudar a evaluar. Por ahí con la sonda de Marquis también se puede, pero necesita un poquito mayor de destreza, ¿sí? Eso solamente con números romanos y en azul marcamos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Ninguna duda de esto? Estamos. Bueno. NASA, ¿podés venir ¿puedes aceptarle a una chica de la compu de NASA, por favor? Doctora, una consulta. ¿Sí? Entonces solo marcamos cuando vemos clínicamente. Sería en grado 3 o 4. Sí, porque el grado 2 por ahí es un poquito más, y se me fue la solicitud. Se fue. Dice si puede marcar de nuevo la solicitud la chica que necesita que volver a ingresar. Por lo general sí, las que marcan son las de grado 3 y grado 4 porque son las que pueden ver clínicamente. Las otras
requieren mayor tipo de destreza. Ahí le digo que se vuelva a conectar. ¿Sí? Entonces vamos a marcar la lesión de bifurcación grado 3 y 4. ¿Sí? En azul, y acuérdense que si hablamos de lesión de bifurcación estamos hablando de primer premolar superior y ya de molares, ¿sí? Porque obviamente son en piezas dentarias bi o trirradiculares. La pieza dentaria con peor pronóstico en cuanto a lesión de bifurcación es el primer premolar superior, porque la furca se encuentra entre la raíz palatina y vestibular, es decir, que el paciente acceda a higienizarse esa zona es muy complejo, por eso, ¿sí? Ese es un dato nomás que le tiré, pero igual les van a explicar bien en el teórico de lesión de bifurcación. Bueno, movilidad. La M significa movilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan la vez pasada la doctora les explicó sobre el tema de movilidad, cómo vamos a medir la movilidad con el pupejo del dedo y el extremo de un instrumento o bien con dos instrumentos, ¿sí? Solamente con los dedos no, chicos, porque acuérdense que el pupejo del dedo tiene resiliencia, entonces les va a alterar la toma del registro, ¿sí? Y ahí tenemos 3 grados o 3 tipos de movilidad. El 1, que lo vamos a marcar, es cuando tenemos un movimiento de 1 milímetro en sentido horizontal, que es considerado una movilidad fisiológica. Ustedes saben que la pieza dentaria tiene una movilidad fisiológica que le permite absorber y soportar todas las fuerzas de la masticación, ¿sí? Después tenemos la tipo 2, o movilidad dental tipo 2, que es cuando esa movilidad es mayor a 1 milímetro, es decir, 2 milímetros, que está dado en sentido horizontal, y es vestíbulo lingual o vestíbulo palatino y mesiodistal, ¿sí? Es en ambos sentidos. Y por último le tenemos la tipo 3, ¿sí? Que esa movilidad va a ser en sentido horizontal y en sentido vertical, ¿sí? Es decir, la pieza dentaria se va a deslizar vestíbulo lingual, mesiodistal y ápico coronal. Esos ya son las más complejos, pero no imposibles de tratar, ¿sí? Hay casos en los que esa movilidad puede permanecer en boca y puede restablecerse, ¿sí? Eso lo vamos a marcar también con azul, ¿sí? Después tenemos la H. La H significa hemorragia. La hemorragia en el paciente puede ser espontánea, puede ser durante el sondaje, al introducir la sonda en la bolsa periodontal, al instante, o puede ser unos segundos después de que hayamos introducido la sonda periodontal, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a marcar? Esto sí va en rojo, vamos a pintar con un puntito rojo la pieza dentaria donde se presenta hemorragia, sea mesial, sea distal, sea central, sea lingual o palatino, ¿sí? Pintamos con rojo, ¿sí? Se considera que toda la pieza dentaria presenta hemorragia, ¿sí? Esto ya no es por sectores. También dice que la hemorragia del sondaje aparece más tempranamente que el cambio de color u otros signos clínicos de inflamación, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Me pregunto, ¿en presencia de enfermedad periodontal siempre hay hemorragia al sondaje? No, hay casos en los que no hay hemorragia. Pero eso también depende del tipo de respuesta del tejido. ¿Te acuerdas que estábamos hablando hoy de los tejidos hematosos o fibróticos? Pero no. Nada de nada. Bueno, ahora vamos a profundidad de bolsa, ¿sí? Esto si toman nota, ¿sí? Acá es donde ustedes tienden a confundirse. La profundidad al sondaje o profundidad de bolsa es una distancia expresada en milímetros. Es una medida que la vamos a tomar entre el margen gingival y el fondo de surco o bolsa periodontal. Más fácilmente es desde el margen gingival hasta donde llega mi sonda, ¿sí? Esa es la distancia que la vamos a medir como profundidad de bolsa, ¿sí? Y acá es que si tenemos una distancia de 5 o más milímetros cuando estamos en presencia de una bolsa periodontal verdadera, la tenemos que marcar en rojo, ¿sí? El resto en azul. Tenemos factores que nos pueden modificar el sondaje, que fue lo que expliqué hoy, la dimensión de la sonda periodontal, el diámetro del extremo, la presión al sondaje, porque acuérdense que si hacemos una presión muy brusca podemos ingresar más allá de lo que deberíamos, ¿sí? Las condiciones del tejido gingival, si ingresamos en un eje correcto a la sonda periodontal o no,
y mi corona no es muy convexa, ¿sí? Pero básicamente yo quiero que aprendan y se graben esto, ¿sí? Que mi profundidad de bolsa va desde el margen gingival hasta donde llega la sonda, ¿sí? En cambio, el nivel de inserción es también una medida expresada en milímetros, pero va desde un parámetro fijo, que es desde el límite amelocementario, es decir, desde acá, ¿sí? Hasta el fondo de la bolsa periodontal o hasta donde llega mi sonda periodontal, ¿sí? Son dos mediciones distintas que a veces coinciden cuando mi margen gingival se encuentra en el mismo nivel del límite amelocementario. Entonces ahí en esas veces mi profundidad bolsa y mi nivel de inserción dan la misma medida. Pero por ejemplo, cuando tengo una profundidad, una bolsa periodontal falsa, no va a coincidir mi profundidad bolsa con mi nivel de inserción, porque ahí va a estar alterado la posición de mi margen gingival. Cuando tengo una recesión gingival, mi profundidad de bolsa y mi nivel de inserción no van a coincidir, chicos, ¿sí? En la profundidad de bolsa me toma un punto móvil, un punto modificable que es el margen gingival, porque el margen gingival está en constante modificación dependiendo de la respuesta del tejido gingival, ¿sí? En cambio, mi nivel de inserción toma un punto fijo que es el límite amelocementario. El límite amelocementario jamás se va a modificar, chicos, ¿sí? ¿Entendimos esa diferencia entre ambos o no entendimos? Creo que se entendió. ¿Sí? ¿Segurísimos? Acuérdense que la profundidad de bolsa a partir de 5 o más es la única que vamos a medir, vamos a marcar en rojo. El resto, todo marcamos en azul, ¿sí? Y la hemorragia también en rojo, ¿no? La hemorragia pintamos con un punto rojo. ¿Sí? ¿Entendimos la famosa ficha periodontal? Y por ejemplo, habíamos dicho que la furca marcábamos números romanos y la movilidad con números comunes nomás. Pueden marcar O con los números romanos, por lo general marca con números comunes nada más, pero en azul. Bien. Recalco, virome roja y azul, negra no, ¿sí? Bueno. Chicos, ¿entendimos la famosa ficha periodontal y el periodontograma? Segurísimo, no les quedó ninguna duda de esto. Este es el momento para que pregunten, no tengan Profesora, vergüenza. ¿Sí? ¿Te escucho? le quería consultar en el caso de que el margen gingival sea superior a la línea amelocementaria, ¿cómo nosotros calculamos el nivel de inserción? Ahí vas a tener que tener un poquito mayor destreza táctil, ¿sí? Y cuando vos colocas tu sonda periodontal, ¿sí? Vas a sentir a manera de saltito esa diferencia de convexidad de lo que es la corona al nivel de raíz, y ahí vas a detectar dónde está tu límite amelocementario, ¿sí? O más fácil, en algunos casos, en algunos pacientes, pueden hacer como esta es una trampita que en realidad no se hace, pero algunos tejidos gingivales permiten correr y ver clínicamente para que puedan detectar y hacer ambas mediciones. Hay un cálculo que se hace cuando no coincide, pero si les explico por ahí los voy a marear un poquito, que cuando el margen gingival se encuentra por encima del límite amelocementario, yo tengo que restar, ¿sí? La profundidad de bolsa del nivel de inserción y ahí me va a dar la diferencia y ahí me va a dar lo que es el nivel de inserción, ¿sí? Y cuando mi margen gingival se encuentra aplicable al límite amelocementario, lo que se hace es que se suma. Pero ahí es confundirlos por ahí un poquito más. A ver si tengo una imagen de eso. Acá. ¿Vieron que acá te dice 6 milímetros menos 3? Es porque ahí lo que está haciendo es restar esa diferencia entre la profundidad de bolsa y el nivel de inserción porque se encuentra alterado, estamos en presencia de una bolsa periodontal falsa. Y por ahí, y acá, en este caso, por ejemplo, en el que tengo este 3 y este 6, lo que hace es sumar
Acá yo que estoy haciendo, estoy sumando mi profundidad de bolsa, que hay 6 milímetros. Hasta ahí me siguen, ¿no? A ver, no los quiero confundir más. Primero mido, en este caso en el que tengo una recesión, vamos a poner más fácil, ¿sí? Tengo la presencia de una recesión gingival, ¿sí? Yo veo mi límite melocementario y quiero hacer la sumatoria. Entonces, ¿qué hago? Primero tomo la profundidad de bolsa, que va desde el margen gingival hasta donde llega mi sonda, y tomo ese registro que en este caso me dio 6, ¿sí? Y después lo que hago es medir desde el límite melocementario hasta el margen gingival, que me da 3. Entonces sumo esos dos y eso me va a dar el total de lo que es mi nivel de inserción. Que en realidad es complicarse un poquito a mano porque acá sí ven el límite melocementario, ¿sí? La cosa viene acá cuando es como su compañero me planteó, cuando el margen gingival se encuentra apical al límite coronal al límite melocementario. En ese caso, ¿qué hacen? Van a medir con la sonda periodontal, primero que nada, la profundidad de bolsa, que va desde el margen gingival hasta donde llega mi sonda, ¿sí? Ahí me da 6. Y después, ¿qué hago? Con la sonda periodontal mido desde el margen gingival hasta el límite melocementario, que es hasta esa zonita que ustedes con la detección táctil van a sentir como un saltito o una convexidad donde se divide, donde pasa del esmalte al cemento, y ahí les va a dar una medida, ¿sí? Que en este caso es 3. Entonces ahí, ¿qué hacen? Restan esa medida y eso es lo que le va a dar el nivel de inserción. ¿Me siguen hasta ahí o los confundí peor? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí. mejor que lo otro? Sí. Buenísimo. De igual manera, yo les voy a armar un PDF de esto, chicos, para que tengan, mi idea es armarle un PDF con Word para que lo tengan impreso y lo puedan tener con ustedes, porque la primera vez que hagan una ficha periodontal no va a ser muy fácil como hablarlo, digamos, como yo en este momento hablarlo, porque es mucha práctica, pero mi idea es que lo tengan. ¿Puedo repetir los colores con los que tenemos que marcar? Se me borró el chat. A ver. Un segundito, voy a leer el chat que me dijeron. ¿Pueden repetir la pregunta que pusieron en el chat, que repita los colores? Y para Profe, marcar puso la profundidad de la bolsa y el número el número de inserción. El nivel de Exacto. inserción. El nivel de inserción. El nivel de inserción, sea la medida que sea, va a ser en azul, ¿sí? Sea 1, 2, 3, 4, 5 o 10, siempre en azul, ¿sí? La profundidad de bolsa, a partir de 5 es en rojo, 5 o más. Hasta 4 milímetros vamos a marcar en azul, ¿sí? Se escribe con números comunes, ¿sí? Y el nivel de bifurcación se escribía números en romanos, ¿no? Números romanos, sí, números romanos. Y la movilidad la pueden marcar con números comunes, más chicos, en azul también. La hemorragia pintamos con un punto rojo. Sangre, donde sangre la pieza dentaria ya se considera una pieza dentaria con hemorragia. Presten atención, la hemorragia puede ser espontánea, puede ser en el momento que sondeamos o puede ser unos segundos después. Capaz suena re pesada repitiendo esto, chicos, pero por ahí ustedes sacan la sonda, van a otra pieza dentaria, y después de eso recién la pieza dentaria empieza con una hemorragia y por ahí no lo tienen en cuenta y no lo registran en la ficha periodontal. ¿Sí? Después está el que sangra de la nada también, que ni introducieron la sonda y ya tuvo hemorragia. ¿Sí? Chicos, por ahí estos procedimientos son molestos para los pacientes, ¿sí? Hay pacientes que se quejan. No está indicado anestesiar, pero hay casos en los que no tenemos opciones y conviene colocar un poco de anestesia para que puedan hacer su sondaje periodontal. Háganlo sin miedo, chicos, no les van a lastimar al paciente, ¿sí? Por ahí ustedes tienen miedo de introducir la sonda periodontal en la bolsa, en el surco gingival, porque tienen miedo de lastimar al paciente, no lo van a lastimar, ¿sí? Traten de demostrarle seguridad a los pacientes, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen mucho temor porque están aprendiendo, pero traten de transmitirle la mayor seguridad al paciente, traten de expresarse bien adelante de los pacientes, y si tienen alguna duda, esto ya se va de tema, pero si tienen alguna duda o algo que nos quieren preguntar, alguna inseguridad, llévennos afuera del box, ¿sí? Nunca transmitirle esa inseguridad al paciente, ¿sí? Porque por ahí muchos pacientes ya vienen como con otra idea
y por ahí al hacer ese tipo de preguntas o al demostrarle un poquito más de inseguridad los pone más nerviosos, ¿sí? Pero no tengan miedo a hacer el sondaje, ¿sí? Con el sondaje no van a lesionar al paciente, ¿sí? Al igual que el raspaje, cuando tengan que introducirse con el raspaje, con la cureta dentro del surco gingival, introduzcanse sin miedo, ¿sí? Que si el paciente relata dolor, lo anestesiamos, no hay ningún problema, pero tienen que introducirse porque si no, no hay forma de tratar ni una periodontitis ni una gingivitis, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda de la ficha periodontal? ¿Todo claro? Doctora, una consulta. ¿Sí? Con respecto a la anestesia, ¿conviene utilizar la tópica o la infiltrativa? En el caso de que le Tenés duela que mucho. colocar la infiltrativa porque la tópica solamente estás anestesiando la zona superficial de la encía y son segundos lo que te duran y no te va a permitir ni hacer una buena toma de registro ni hacer una buena maniobra de raspaje y alisado. Entonces, cuando se coloca la anestesia, sí o sí conviene hacerla terminal. ¿Y anestesiaríamos en toda la zona o en determinados Ese es lugares? algo muy debatido porque algunos doctores te dicen que, por ejemplo, para el sector inferior hagas una troncular y algunos doctores te dicen que hagan una fondo del surco, ¿sí? Por ahí, si estás trabajando en el sector inferior, si haces solamente a fondo del surco, te condiciona que por ahí por lingual el paciente también presente sensibilidad y tengas que anestesiar por lingual, cosa que no es aconsejable. Entonces, por ahí, en esos casos conviene ya hacer una troncular. Pero esas cosas vayan preguntándole a sus JTP. Sería bueno hacer un consenso entre todos los doctores de periodoncia y darle una sola indicación para no marearlos. Vamos a tratar de hacer de eso, lo prometo, pero si no, igual siempre pregúntenle a su JTP, ¿sí? No se manden nomás, no tengan miedo a anestesiar, si el paciente lo requiere, vamos a tener que anestesiar, porque si no, no vamos a hacer bien el cálculo ni hacer un buen sondaje, ¿sí? La anestesia es algo que sí o sí se utiliza en los pacientes, entonces, tienen una duda, nos llaman, nos preguntan, anestesiamos y siguen trabajando, ¿sí? ¿Vamos? ¿Alguna otra duda de la ficha periodontal, chicos? ¿No? ¿Todo Doctora, clarito? ¿Sí? Sí, en el todo caso claro, de que profe. haya piezas dentarias ausentes, ¿se dejaría libre o se hace una línea o algo? Buena pregunta. ¿Haces una línea con una regla, una virome? Si no tenés una virome hacia el aire y tachás la pieza dentaria con una línea. ¿Sí? En azul nada más la tachan. Así es. Y ahí se considera como pieza dentaria ausente. Me estaba faltando eso. Muy buena pregunta. Bueno. ¿Todo claro entonces hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, acá les voy a resumir en una imagen, ¿sí? Como para que vean lo explicado, ¿sí? Quiero que ustedes me lean esta imagen, qué cosas ven, qué nos ven en esta imagen. A ver, lo quiero escuchar un ratito, yo ya hablé mucho. Cuéntenme qué ven acá. Fístula. La presencia de una fístula. ¿Eso es una fístula, doctora? A nivel Sí. apical. Acá. La pérdida de la papila también. Sí. La persona también tiene una pérdida de papila exactamente ahí, entre incisivos, centrales y laterales, el cuadrante 2. Muy bien. ¿Qué más ven? Recesión gingival también. Exacto, recesión gingival, sí. ¿Qué maniobra estamos haciendo acá? Estamos haciendo un sondaje periodontal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean en esta imagen? Que no siempre el margen gingival va a estar a nivel del límite cementario. Acá en esta imagen, como no se aprecia bien, se hizo una rayita en negro para que vean que hasta acá llega el límite cementario, ¿sí? En este caso estamos en presencia de una recesión gingival y vamos a hacer un sondaje, ¿sí? En este caso, mi profundidad de sondaje no va a ser la misma que mi profundidad, perdón, repito, mi nivel de inserción no va a ser el mismo que mi profundidad de bolsa, ¿sí? Quiero que vean esas diferencias, ¿sí? Por ejemplo,
Ahí es Acá. donde se le suma, doctora, los 6 milímetros con los 3 milímetros. Exacto. Sí, acá le podés sumar o simplemente tomar por separado. Eso ya depende de vos. Si vos querés Está bien. aplicar esa técnica, la aplicás. Claro. Por ahí es más fácil, tipo, tomar la profundidad de bolsa primero y después tomás esto nomás y lo sumás. O, si bien yo es lo que siempre le digo a los alumnos, es que cuando ya introducen la sonda traten de tomar las dos mediciones juntas en el paciente, porque por ahí Angal lo atormentan entre colocar la sonda y volver a colocar y volver a colocar, cuando ya se puede hacer ambas mediciones juntas. Pero en este caso es el que se suma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, haciendo un ejercicio, estamos en presencia de una sonda de UNC, ¿sí? Que esta sonda, ¿se acuerdan que estaba calibrada a cada 1 milímetro? Y las marquitas más oscuras es en 5 milímetros, ¿sí? Acá, entonces, ¿cuánto sería nuestra profundidad de bolsa y cuánto sería nuestro nivel de inserción? Les tiro un datito más. Estas inserción sondas, sería el 10. máximo, La inserción sería 10, justo por eso, porque el máximo sería 15. el de máximo esa hasta acá sonda. tenemos 15, ¿sí? Muy Ajá. bien. Entonces el nivel de inserción sería 10. Hasta ahí 10, sí. Ay, Y la perdón. profundidad, La profundidad de la bolsa. 8. Y Sí, 8 o 7 milímetros inclusive. Está ahí entre el medio entre 8 y 7. ¿Sí? Esa porque estamos en presencia de una sonda periodontal UNC. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo clarito? Sí, profe. Puede existir un caso de que no haya tanta pérdida ósea y tengamos, así como en la figura anterior, una pérdida de inserción y la profundidad del sondaje nos dé menos de 3 milímetros. A ver, repetime tu pregunta. Te seguí, pero después en un momento Como que la profundidad del sondaje esté en salud y que haya un nivel de inserción que nos dé o sea, que nos diga que es periodontitis porque hay una recesión gingival. Ojo, ahí en esos casos puede ser que sea un paciente ya tratado periodontalmente y que esté en una fase de mantenimiento en la que la recesión quedó a nivel donde que quedó, digamos, o sea, la encía no volvió a su lugar original y la profundidad de bolsa sí haya disminuido. Esa es tu pregunta, ¿no? Claro, que nos dé como en salud la ¿Sí? profundidad del sondaje. Sí, sí, pueden haber casos. Por eso ustedes siempre cuando el paciente viene a la consulta con ustedes tienen que preguntarle si él ya estuvo en tratamiento anteriormente o si es la primera vez que lo va a hacer y si se dijo que sí, hace cuánto vino, tienen que evaluar todas esas cosas. Puede ser que esté en fase de mantenimiento y haya empezado de vuelta con fases activas de periodontitis en ciertas zonas, pero sí se pueden dar esos casos. Háganle todas esas preguntas al paciente, ¿sí? La cicatrización siempre se da en el organismo por retracción. Entonces, cuando hagan facializado, por ahí una de las secuelas que se puedan dar sea la retracción gingival, cuando la encía cicatriza. Entonces, ahí sí va a haber una mayor pérdida de inserción, como si ustedes le quieren llamar un nivel de inserción, y la profundidad de bolsa sí les dé menos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo clarito? Profe, y teóricamente todo esto vamos a tener que hacer en 1 hora de clínica. Sí. Tienen más de 1 hora, pero sí. Por eso sería bueno que la primer clase la dediquen a hacer toda la historia clínica y traten de ser un poquito más ágiles, que yo sé que les cuesta, pero para aprovechar en la primera sesión y hacerle todo esto al paciente y en la segunda sesión ya empezar a trabajar y empezar a hacer más facializado. Pero sí, la respuesta es un poco cruel, pero sí, eso es. Tienen que tomarse el tiempo de hacer un buen periodontograma y una buena ficha periodontal. Por ahí cuando tienen casos de periodontitis, lo que yo le aconsejaba a los chicos es que vean si, por ejemplo, ya pueden ir a hacer la serie radiográfica,